Entonces, vamos a poner orden en los puertos y vamos a combatir la corrupción como lo estamos haciendo en aduanas, como lo estamos haciendo en migración, como se está haciendo en todo el gobierno. Cero corrupción, cero impunidad. La responsabilidad en el manejo de los puertos va a estar en manos del almirante Ojeda. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque ahora sí ya definitivamente, sin lugar a dudas, pregúntenle a quien ustedes quieran, por esta que ahora sí ya neta, ahora sí ya, cuenten a partir de ahora, ya se acabó la corrupción. Ahí está, ya no más corrupción. Yo sé que les había dicho que antes ya se había, pero ahora sí. O sea, antes dije que sí, pero ahora sí, es que fue una preinauguración del fin de la corrupción, pero ahora sí ya se acabó la corrupción. Hemos contado para esto, para limpiar, para purificar el gobierno y en especial las aduanas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina. Nada más imaginen ustedes cómo podríamos tener vigilancia, control en los puertos si no se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Marina. Entonces ya sabemos de quién es la culpa. ¿De Calderón? Ni se lo pregunten. Definitivamente estamos viviendo la trama de corrupción y putrefacción institucional más grande en la historia de México. Eso no nulifica lo que hayan hecho el PRI, el PAN, los españoles, los gringos, el narcotráfico, el crimen organizado y la comida frita para dañar a todos los mexicanos. Toda esta red de complicidades y de crimen organizado no es justificación ni perdón para todos aquellos que abusaron del cargo que se les confirió. Es solo la evidencia de que siempre se puede estar peor. El pasado mes de marzo informamos un operativo realizado en coordinación la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo. En dicho evento se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo y se realizaron 2 cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques. Además, se aseguraron 10 millones de litros de diésel. Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades. Alguna vez alguien muy sabio me dijo: todo pasa en septiembre. Y esto lo corrobora, porque el pasado 7 de septiembre se detuvo a 14 personas, entre ellos elementos de la Marina, por su participación en el contrabando de combustible en tierras mexicanas sin pagar el impuesto que corresponde a la importación de combustibles. Esto desde hace algunos años se conoce como el huachicol fiscal. Se identificó la logística de esta estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. ¿Y cómo es que esta madre del huachicol fiscal se volvió el labubu de la cartera de delitos en México? Muy sencillo, porque en Estados Unidos el combustible ha estado bajando de precio y en México la gasolina cada vez es más cara. Así que si tú logras comprar gasolina en Estados Unidos y la metes a México sin tener que pagar impuestos, puedes recibir hasta un 120% de ganancia. Claro, a expensas del pueblo de México. ¿Quiénes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos? Según la historia que nos quiere contar el superpolicía García Harfuch, esta investigación arranca cuando incautan un buque que trataba de sigilosamente colar por el puerto de Tampico la miserable cantidad de 10 millones de litros de diésel. A eso yo le llamo el contrabando sutil. Presuntamente, esta red de complicidades para contrabandear hidrocarburos en algunas aduanas de México habría sido encabezado por Fernando y Roberto Farías Laguna,
dos presuntos delincuentes que no solamente son hermanos, también eran vicealmirante y contraalmirante de la Marina y al mismo tiempo, sospechosamente, eran sobrinos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda. Sí, el mismo señor al que le encargaron acabar con la corrupción en las aduanas. Irónico, ¿no? La responsabilidad en el manejo de los puertos va a estar en manos del almirante Ojeda. A estos dos señores se les perdió $500 millones y nadie se dio cuenta. Y seguramente muchos de ustedes aún no entienden a qué me refiero. Así que vamos contando esta historia que trae más chismecito que un chacaleo en el aeropuerto. Miren, yo quisiera darles a ustedes un contexto general de todo lo que ha ocurrido en este asunto, porque para nosotros tiene una importancia fundamental. Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver. No mames, no hemos ni puesto a calentar el coche y ya se desvieló, cabrón. A ver, según García Harfuch, esta investigación, la que provocó que se detuvieran a 14 personas, fue la que arrancó cuando se detuvo el buque en marzo. Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades. Gracias a ello, se identificó la logística de esta estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. Pero 6 minutos después el cuento cambia y ahora se trata que desde hace 2 años el exsecretario de la Marina se le acercó al fiscal para hacerle saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. ¿Qué significa eso? Sepa la chingada. Eso no califica ni como una denuncia ni como una investigación. Es más, no le da ni para hacer un chisme, porque lo que nos comenta el cuñado más rencoroso de la historia es tan vago que ni siquiera podemos estar seguros de qué problemas, en qué áreas y de qué institución está hablando. Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. Le pudo haber comentado desde el contrabando de combustible hasta la falta de papel de baño en los navíos, y no estaría mintiendo. La primera mitad de esta conferencia se trató de presumir los logros del combate al huachicol fiscal y el contrabando de combustible encabezado por la administración de la presidenta Coná. Y la otra mitad se trató de deslindar de cualquier responsabilidad al exsecretario de la Marina, a la Marina propia y por cadena de mando al embajador de la chingada. Digo, porque así se llama su rancho. Reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. Y aquí tenemos que dejar algo muy claro. Esto no es un huequito en las finanzas públicas, es la amputación de un brazo de nuestros recursos, cabrón. El impacto a la hacienda pública por contrabando de hidrocarburos o huachicol fiscal es de 600,000 millones de pesos, reportó la procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda, Grisel Galeano. 600,000 reportados, 16,000 querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente, caso por caso, cuánto nos puede ir reportando recuperación o posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República. La estafa maestra en el gobierno de Enrique Peña Nieto representó un desfalco de 10,000 millones de pesos. A la Segalmex de López Obrador se le perdieron 15,000 millones de pesos. Bueno, pues solo por la falta del pago del IEPS, que es el impuesto que traen los combustibles, se calcula que el daño al erario por culpa del huachicol fiscal alcanza hasta los 550,000 millones de pesos
pesos en tan solo 3 años. Eso es igual que al gobierno de la Ciudad de México se le hubiera perdido todo su presupuesto de egresos por 2 años seguidos. Cabrón, dejas de cobrar $500 million y nadie se da cuenta. No mames, le retrasas una semana el pago a los youtubers pro AMLO y van a llorar a la mañanera. Si saben si hay algún tipo de bloqueo de transferencias internacionales, porque por ejemplo la comunidad de creadores de YouTube México, que genera más de $300 mil millones, está denunciando que sus pagos están retrasados y es una transferencia internacional. Entonces, saber si tienen información, si las transferencias internacionales que vienen de Estados Unidos hacia México podrían verse afectadas con estas decisiones. No, solo en estos bancos. En estos 2 bancos y en esta casa de bolsa fue justamente la sanción administrativa que emitió el Departamento del Tesoro. Y es así que cobra relevancia dejar claros cuándo es que empezó esta investigación, porque si empezó hace 2 años con el sollozo silencioso del almirante Ojeda, quiere decir que por 2 años conscientemente dejaron que siguieran desangrando a las aduanas, empresarios, políticos, elementos de la Marina y muy pero muy probablemente narcotraficantes, que por 2 años se le permitió que impunemente gasolineras siguieran comprando combustibles sin pagar impuestos, y aún más peligroso que eso, que por 2 años se siguieran inflando las cuentas de quién sabe quién para financiarse para la chingada qué cosa. En marzo de este año, Aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico, proveniente de Estados Unidos. Entonces se dan cuenta que es diésel, y algunos tanques que ya habían cargado, pues se les da seguimiento y se encuentra que llegan a una bodega, y de ahí inician las investigaciones. A ver, ¿por qué no le dicen que está mintiendo? Ahí te va cuál sí es la mentira, ¿no? Que tú nunca dijiste que el combate a el caso de la Marina empezó en el sexenio de López Obrador. No saben lo que se viene. Pero si algo nos ha enseñado la 4T, es que saben decir te amo. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Mientras te clavan un cuchillo en el corazón. En su cuenta de Twitter, este periodista estuvo publicando que necesitaba ayuda, todavía en sus últimas horas de vida, para que lo atendieran en el IMSS en Mazatlán, Sinaloa, porque no le estaban dando la atención que él necesitaba. Primero fue a la Cruz Roja, ¿no? ¿Cómo se dice? De urgencia. Lo canalizaron al IMSS, y en el IMSS, según los tweets, mira, los vamos a leer: necesito ayuda, @altoIMSS, probable infarto y no hay aplicación código infarto ni puedo moverme. No hay aplicación de tu IMSS y con código infarto. @la presidenta y a su Robledo. Bueno, lamentablemente minutos, horas después, falleció. Así que con la 4T no hay que escuchar lo que dicen, sino lo que hacen. Y en los hechos nos tienen que demostrar que el almirante Ojeda desde hace 2 años actuó en contra de las actividades sospechosas de sus sobrinos. La responsabilidad en el manejo de los puertos va a estar en manos del almirante Ojeda. Desde 2020 la Marina recibió la responsabilidad de no solamente cuidar puertos y aduanas, sino que ahora también iban a ser los administradores de esos puertos y esas aduanas, lo cual era extremadamente estúpido, porque por más fiel que sea el perro, lo vuelves guardián del jardín, no del refri. Los marinos y los militares no son robots programados para no mentir, no robar y no traicionar. Son seres humanos con ambiciones y necesidades como cualquier otra, pero están entrenados para limitar su pensamiento crítico y reducir toda su humanidad a acatar órdenes. Y es justamente por esa virtud que históricamente se le ha entregado opacidad y autonomía a las Fuerzas Armadas. Mientras las Fuerzas Armadas sigan respondiendo y acatando al poder político, la impunidad y la secrecía seguirá estando al servicio de los altos mandos del Ejército y de la Marina. Ya sea con la noche de Tlatelolco en el 68, el halconazo del 71, Acteal en el 97, la guerra contra el narco y la ejecución de 2 estudiantes dentro del TEC de Monterrey con Felipe Calderón, Tlatlaya y Ayotzinapa con Peña Nieto y el rescate de Salvador Cienfuegos con López Obrador. Al poner a la Marina como la nueva administradora de todas las aduanas de este país, no estaban haciendo que fuera más difícil cometer un acto de corrupción.
estaban haciendo que fuera casi imposible castigarlo. Y lo sabían. Entonces el presidente lo que buscó fue que la Marina Armada de México, que se puede defender, se hiciera cargo de los puertos. Esto enojó a Jiménez Espriu, quien era secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero el presidente no le importó. Fue y tomó la decisión de que la Marina lo hiciera. La justificación para encargarle a la Marina, puertos, aduanas y hasta aeropuertos, sí, la Marina es encargada de aeropuertos, es porque era la institución castrense mejor calificada del país. Pero es así porque a la Marina se le protegió de cualquier tarea administrativa que por lógica de pesos y centavos la iba a exponer a que cualquiera de sus elementos podría corromperse. Es como decir que a los tiburones no les gusta comer orangután simplemente porque nunca los has visto juntos. Pero confíen en mí. Les juro que esta historia se cuenta muchísimo mejor de atrás para adelante. Vamos a informar los resultados de una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que llevó a la detención hasta el momento de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos. Como ya lo saben, el 7 de septiembre se detiene a 14 personas. De entre los detenidos, el marino de más alto rango es Manuel Roberto Farías Laguna, siendo vicealmirante, y también sobrino político, como si eso hiciera menos grave todo el pedo, del almirante Rafael Ojeda. Ese mismo 7 de septiembre, en palabras del fiscal Hertz Manero, nos enteramos que el almirante Rafael Ojeda, desde 2 años antes, le había informado de ciertas situaciones sospechosas y actividades que le preocupaban dentro de la Marina. Así que el fiscal le pide al almirante que recopile información y pruebas para investigar. Exactamente 2 meses antes de la detención, se descubren 129 carrotanques llenos de combustible ahí abandonados en Coahuila. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, apoyados por la Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Seguridad Física de Pemex y autoridades locales, aseguraron en 2 acciones 129 carrotanques y 15.480.000 litros de combustible como parte de las acciones de seguridad en el estado de Coahuila. A través de un comunicado informaron que en una primera acción en el municipio de Ramos Arizpe, los agentes de seguridad fueron informados por policías estatales sobre varios carrotanques que se encontraban en aparente estado de abandono cerca de una estación de ferrocarril, por lo que se aproximaron a corroborar la situación y localizaron 33 con 3.960.000 litros de hidrocarburo en el lugar. Detallaron que en otro evento cerca de una estación en Saltillo se localizaron 96 carrotanques varados sobre las vías del ferrocarril que contenían 11.520.000 litros de hidrocarburo. Aunado a ello, señalaron que en ambas acciones las unidades no contaban con los documentos que acreditaran su legal traslado y procedencia lícita, por lo que se informó al agente del Ministerio Público correspondiente de los hechos, quien integrará la carpeta de investigación del caso para realizar las indagatorias subsecuentes. 15 millones de litros de combustible se encuentran casualmente sin dueño, sin responsable y sin documentación. El huachicol en México es una industria multimillonaria con muchísima capacidad operativa, pero es casi imposible conseguir 15 millones de litros de combustible de puro picotear tuberías de Pemex. Esos carrotanques tuvieron que haber pasado por una pinche aduana y alguien tuvo que haberle dado paso sin entregar documentación y por lo tanto no cobrarle los 105 millones de pesos que le correspondían de impuestos. Pero igual de sospechoso el cómo llegaron 15 millones de litros de combustible a Coahuila como la razón del por qué los abandonaron. ¿Quién o quiénes gastaron millones de dólares en combustible y carrotanques y aún así consideraron que les salía más barato abandonarlos? Tal vez la respuesta a todo eso esté 4 meses atrás. Este lunes, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció el decomiso de un buque en Tampico, Tamaulipas, que transportaba 10 millones de litros de diésel. El buque, que llegó al puerto el 19 de marzo con aparentes aditivos para aceites lubricantes, fue interceptado en una operación coordinada entre la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
Además del buque se aseguraron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, en lo que se considera un megadecomiso relacionado con el huachicol en Altamira. El 19 de marzo del 2025 se incauta en el puerto de Tampico, Tamaulipas, un buque con bandera de Singapur que trata de meter a México 10 millones de litros de diésel con documentación asegurando que eso era lubricante. Ojalá si hubiera sido lubricante, cabrón, porque si a todos los mexicanos nos la van a meter durísimo, que al menos resbale. Este es el dichoso buque que, en palabras de García Harfuch y la presidenta, propició la investigación para que eventualmente se detuviera a Manuel Roberto Farías Laguna. Aunque sí es de llamar la atención que se tuvieron que topar con un buque con 10 millones de litros de diésel para que ahora sí por fin empezaran a sonar las alarmas. Que otros buques, carrotanques, pipas y hasta garrafones si quieren, tuvieron que haber pasado llenos de combustible sin que nadie hiciera nada. ¿Cuánto combustible tuvieron que haber contrabandeado exitosamente para hacerse de la confianza de que podrían pasar un buque con 10 millones de litros de diésel y a nadie le zumbarían los oídos? ¿Por qué la incautación de este buque en Tampico explica el abandono de 129 carrotanques en Coahuila? Recuerden que para este momento de la historia, nadie sospecha en la Marina, nadie ha acusado a la Marina, no hay ningún elemento de la Marina señalado y sin embargo, los marinos son los únicos encargados de las aduanas. Porque aquí el riesgo no era perder ese combustible, sino dejar el rastro indeleble de que la única forma de que ese combustible llegara a México era si las aduanas eran cómplices del contrabando. Y las aduanas solo pueden ser cómplices del contrabando si los marinos lo eran. Y los que no lo eran, se quedaban callados. La incautación del buque explica el abandono de los 129 carrotanques porque a partir de ese momento ya había una investigación activa y podría dejar al desnudo qué aduana dejó pasar el combustible, qué empresa compró el combustible, qué empresa movió el combustible, qué empresa recibió el combustible, qué empresa lavó el dinero de las ganancias de ese combustible y qué funcionarios del gobierno y elementos de la Marina recibieron sobornos para proteger toda la operación. Entre marzo y julio del 2025 se decomisaron al menos 25 millones de litros de combustible, un buque, 129 carrotanques, 192 contenedores, pipas, tractocamiones y armamento. Eso representa pérdidas millonarias para una red criminal que hasta marzo de este año operó impunemente con complicidad de los más altos niveles de la Marina. Y tal vez ese pinche miedo de perder ese negocio casi billonario lo que explica qué pasó el 9 de noviembre del 2024. Efectivamente, ayer a las 11:30 de la mañana aproximadamente, muy cercano a la zona naval de Manzanillo, el contraalmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fue asesinado cuando se encontraba de civil a bordo de una camioneta compacta. Déjame comentarte que de acuerdo a la información, los primeros testigos en la zona de Las Brisas, que te digo son aproximadamente menos de 2 kilómetros para llegar a la zona naval, pues esta persona estaba circulando de civil y fue abordado por dos sujetos que a bordo de una motocicleta le dispararon de manera directa en varias ocasiones. En medio de sus vacaciones, a plena luz del día en Manzanillo, Colima, ejecutaron al contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar. Pero que asesinen a una persona en un país en el que celebran que un día mataron a 91 personas y al siguiente solo 89, ya no debe de sorprender a nadie. Como si todos los días estuvieran matando a las mismas personas. Pero lo relevante de esta ejecución es que sucedió una vez que el contraalmirante denunció toda la mierda que estaba pasando en la aduana de Manzanillo. Es en esa carta que envía el contraalmirante Guerrero Alcántar donde pues expresa y digamos que detalla que los hermanos Farías Laguna eran los encargados de tomar decisiones, ejercían también toma de decisiones en ejercicio de presupuesto, metían mano a los ascensos, promociones, agregadurías, comisiones, es decir, eran prácticamente los que mandaban en esta red de complicidades. En junio del 2024, el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar hace llegar una carta al entonces secretario de la Marina, Rafael Ojeda, en la que en 12 páginas, ni en mis momentos más románticos he tenido tanto que decir. En 12 páginas le relata todo lo que ha visto y presenciado en relación a las aduanas y sus sobrinos. Carta que no tiene respuesta y tampoco consecuencias, hasta que llegue el 10 de octubre con la nueva administración. El 8 de octubre, aquí se consigna, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar recibió un oficio
se lo mandaron del alto mando. Un oficio para notificarle que debía presentarse en las oficinas del ciudadano almirante secretario, o sea, del almirante Raimundo Morales, el 10 de octubre de 2024 a las 13 horas. Es decir, no es que la reunión hubiera sido con el anterior secretario de Marina, el ya implicado, Rafael Ojeda, el de los sobrinos. No, es más grave. Aquí se consigna que lo cita y lo recibe el actual secretario de Marina, el de la presidenta Sheinbaum, el almirante Raimundo Morales. El contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar, consciente de la secrecía y la opacidad que siempre ha cubierto a la Marina y a las Fuerzas Armadas, respetó los acuerdos no establecidos y presentó su denuncia mediante una carta ante su rango más alto, que era el secretario de la Marina. Y no pasó nada. Cuando tuvo la oportunidad de presentarse ante el siguiente secretario de la Marina, un mes después lo mataron. El hecho de que el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar haya escrito una carta para denunciar las corruptelas de los sobrinos de Rafael Ojeda y que meses después haya terminado siendo asesinado, no es señal de un hombre que abrió su corazón para plasmar en papel el secreto que albergaba en su pecho. Era una maldita llamarada de que solo un contraalmirante tuvo los huevos de dar un paso al frente para denunciar lo que los demás elementos de la Marina, por miedo a las represalias o por complicidad con los delitos, no quisieron sacar a la luz. Y el fiscal Hertz Manero es libre de babearle hasta las suelas a Rafael Ojeda con tal de dejarlo bien parado y políticamente protegido. Pero el marino, que sí respondió al honor que representa ser parte de la Marina Armada de México y que arriesgó su vida para hacer mover el engranaje que detuviera esa red criminal encabezada justamente por los sobrinos de Rafael Ojeda, fue Rubén Fernando Guerrero Alcántar. Él es el legítimo héroe de esta tragedia, pero no la única víctima. La noche del día de ayer fue asesinada con disparos de arma de fuego esta funcionaria de la Fiscalía General de la República en el barrio 5 del Valle de las Garzas, en la ciudad y puerto de Manzanillo. La agresión se registró en la avenida Elías Zamora, casi esquina con avenida Paseo de las Gaviotas, cuando la mujer conducía una camioneta blanca y fue interceptada por sujetos armados a bordo de una motocicleta, los comúnmente llamados motocicarios. 18 días antes de que ejecutaran a Rubén Guerrero en la misma ciudad, con el mismo modus operandi y con las mismas armas, asesinaron a Magali Nava Ramos, quien era auxiliar de la delegación de la Fiscalía General de la República en Manzanillo, Colima, y quien se presumía estaba investigando todo el contrabando dentro de las aduanas del puerto de Manzanillo. En cuestión de días, asesinaron a quien estaba investigando todo el contrabando que había dentro de las aduanas del puerto de Manzanillo y a quien estaba dispuesto a denunciarlo. Hoy en día, gracias a la información que nos ha dado Omar García Harfuch, el fiscal Hertz Manero y la presidenta Claudia Sheinbaum, sabemos que esa red de huachicol fiscal que investigaba a Magali Nava Ramos y que denunciaba a Rubén Guerrero era encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda. Pero para este momento de la historia que estamos explorando, se supone que las preocupaciones del exsecretario de la Marina ya llevaban un año en el que se supone que el almirante secretario estaba colaborando y recopilando información para detener esta red corrupta, y al mismo tiempo se premiaba en enero del 2024 a quien hoy está detenido. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna rindió protesta como nuevo titular de la 12ª Zona Naval de la Secretaría de Marina, CEMAR, con sede en Puerto Vallarta. El evento protocolario se llevó a cabo en las instalaciones de la CEMAR, a donde acudieron alcaldes de la región, así como mandos de la Marina Armada de México. Le correspondió al vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval tomarle la protesta al vicealmirante Farías Laguna, quien juró cumplir y hacer cumplir las leyes y normas de la nación y defender con patriotismo al pueblo de México. Imagínate portarte tan mal que terminen dándote chamba en Puerto Vallarta. ¿Qué pasó? Se supone que para este momento de la historia, Rafael Ojeda está muy preocupado por lo que pasa en la institución que él comanda y al mismo tiempo, en los hechos, le da más poder a quien más preocupado lo debería de tener. ¡Sí! ¡Protesto! Pero para mí, el momento clave de toda esta historia sucede el 14 de noviembre del 2023 y nos lo escondieron a simple vista. Gracias, senador. Conforme al punto siguiente, el 5 es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica al personal naval
propuesto para ascenso a los grados de capitán de navío, contraalmirante, vicealmirante y almirante. El peligro específico de exponer a las instituciones castrenses a la corrupción es que ya no tienes que corromper toda la estructura para beneficiarte. Basta con corromper a los que están hasta arriba y a los de abajo les toca obedecer o chingarse. En el caso particular de Manuel y Fernando Farías Laguna, es que estos dos güeyes fueron ascendiendo en chinga en la administración de su tío político. Uno se convirtió en vicealmirante y el otro en contraalmirante. Inclusive, Manuel Roberto Farías Laguna llegó a ser el titular de la 12ª Zona Naval y se rumoraba que era la propuesta para llegar como nuevo secretario de la Marina para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero afortunadamente nada de eso pasó. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que ninguno de estos dos presuntos cabrones pudo haber armado ninguna red de huachicol fiscal o de contrabando si no hubieran estado tan arriba en el rango naval. Y es por eso que lo que les voy a mostrar cobra muchísima relevancia. Comentarles que este dictamen llegó a la Cámara de Senadores el día de ayer, nos fue turnada la comisión el día de hoy por la mesa directiva para su estudio y elaboración del dictamen. Corresponde a 182 propuestas de ratificación de diversos grados navales. Desde que llegó a puertos mexicanos estos 10 millones de litros de mierda llamado el huachicol fiscal, inmediatamente se trató de deslindar de cualquier responsabilidad al benemérito de Macuspana de los evidentes casos de corrupción y crimen organizado que operaron bajo la protección de una marina a la que López Obrador le entregó la responsabilidad de las aduanas. Y aquí tenemos que ser honestos, porque hasta el día de hoy el único vínculo que teníamos entre López Obrador y el empoderamiento y la impunidad que se le entregó a los sobrinos de Rafael Ojeda eran sus propias palabras. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, o es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda. ¿Seguro? Pero afortunadamente ustedes están en un contenido en el que nos encanta romperle los huevos al poder. A mí me vale verga lo que diga López Obrador cuando las acciones de su gobierno gritan y gritan muy fuerte. Felicito a la comisión. Creo que más allá de un voto de confianza es un voto en seguridad el que vamos a dar de la selección que hace la Secretaría de Marina para estos ascensos que se proponen. ¿Ustedes saben cómo alguien se convierte en contraalmirante o en vicealmirante? A diferencia de la mayoría de los trabajos, no es un ascenso que pueda suceder de un día a otro o en completa secrecía, no. Es algo completamente burocrático y que requiere muchísimo análisis porque la responsabilidad es muchísima. Es algo que se gestiona desde la Secretaría de la Marina, se entrega a Presidencia y en Presidencia se tiene que hacer un análisis exhaustivo de cada perfil y de cada expediente. Eso se arma como una propuesta de ascenso que la Secretaría de Gobernación entrega a la Cámara de Senadores para que los senadores lo aprueben o lo nieguen. Pero como sea, se tiene que hacer un estudio exhaustivo. Y lo que vamos a ver es totalmente lo contrario. Bien, comentarles que este dictamen llegó a la Cámara de Senadores el día de ayer, nos fue turnada la comisión el día de hoy por la mesa directiva para su estudio y elaboración del dictamen. Corresponde a 182 propuestas de ratificación de diversos grados navales. En caso de que sean autorizados, se ratificarán 4 almirantes, 30 vicealmirantes, 63 contraalmirantes y 85 capitanes de navío. Total de grados navales, 182. ¿Es cuánto, señor presidente? El 14 de noviembre del 2023 es un miércoles cualquiera, un día soleado, sin que nada especial sucediera en la Cámara de Senadores. Y sin embargo,
se cambia el dictamen de la Comisión de la Marina para que sin tiempo de revisión y análisis exhaustivo se aprueben en chinga los ascensos que desde presidencia fueron propuestos para ser ratificados por parte del Senado. Chicanada que ya la habíamos visto hacer a López Obrador. Desafiando la antología de los albazos legislativos, esa tradición de hacer leyes para otros sin respetar las propias, en menos de 5 horas, Morena y sus aliados aprobaron el Plan B de Palacio Nacional, no sin antes ser acusados de imponer un burdo sabotaje a la competencia electoral de 2024. Desde presidencia, sí, desde presidencia, se mandó un listado de 182 propuestas de ascenso para diferentes grados navales, entre los cuales estaban 85 capitanes de navío, 63 contraalmirantes, 30 vicealmirantes y 4 almirantes. La situación fue tan irregular, por no decir autoritaria, que el senador Víctor Fuentes tuvo que dejar registro de su descontento porque estaban orillando a que la comisión votara inmediatamente y, peor que eso, votara a ciegas. Este dictamen de ascensos, de 182 ascensos, para 85 capitanes de navío, 63 contraalmirantes, 30 vicealmirantes y 4 almirantes, tal y como lo establece el dictamen, llegó el día de hoy. Ayer anoche y el día de hoy aquí, si me permiten, aquí dice, con fecha 14 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Gobierno y la Unidad de Enlace, mediante el oficio tal, presentó solicitud a los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 14 de noviembre es el día de hoy. Sería para nosotros, obviamente, insuficiente el tiempo, en este espacio que tenemos, hacer la labor de análisis, de valoración y de sanción de cada uno de los 182 propuestas que se nos presentan el día de hoy aquí. Sin embargo, yo a título personal, es esto mi opinión personal solamente, doy obviamente el crédito, el beneficio, el apoyo de realizar estas ratificaciones. Nada más que sí quisiera, por cualquier cosa que esperemos nada malo, sino puras cosas buenas como suelen pasar en la Marina, sucedan en el futuro, dejar en claro que este proceso de valoración, al menos en mi caso, no se realizó y que en apoyo, en solidaridad, pues con muchísimo gusto respaldamos esta propuesta que, como lo establece el artículo 76 de la Constitución, es nuestra responsabilidad el estudio y análisis, y el 89 de nuestra Carta Magna establece con precisión y claridad que es facultad del Ejecutivo Federal nombrar, obviamente con aprobación del Senado, estas propuestas. Lo que señala Víctor Fuentes no es poca cosa, es más, lo que señala Víctor Fuentes es el punto del pendejo problema. Y a partir de ese momento, la tarea de la Comisión de la Marina se convierte en sí o sí aprobarle las propuestas de ascenso al presidente para que estuvieran listas el miércoles 14 de noviembre y así llegaran tranquilitas a la mañana del lunes 20 de noviembre, cuando iba a ser el desfile cívico-militar y cuando se acostumbra a entregar este tipo de ascensos. Estratégicamente se mandó el listado con el tiempo suficiente para que llegara al 20 de noviembre y que la culpa de la falta de escrutinio de todos los perfiles que se iban a ascender fuera del tiempo y no del gobierno. Por supuesto que nos hubiera gustado que con mucha más antelación recibiéramos el listado, sin embargo, como data los oficios, a la Comisión de Marina nos llegó apenas hoy y los grados, los ascensos, como es costumbre, los entrega el presidente el día 20 de noviembre. Esa es la razón por la cual pues tenemos pues la premura de poderlos sacar el día de hoy. 182 eran los perfiles que tenían que ser analizados y aprobados en algo que era lo mismo que una reunión de cafetería en el Senado. Y adivinen quién aparece en el número 26 de la lista de ascensos a vicealmirante. Solicito al senador Nabor Rojas me haga favor de mencionar la lista del personal naval que ascenderá al grado de vicealmirante. Con mucho gusto, Presidenta. Jorge Medina Antonio. Manuel Roberto Farías Laguna. Manuel Roberto Farías Laguna.
Manuel Roberto Farías Laguna. Se supone que para este punto, en la historia que nos han querido contar, el almirante secretario Rafael Ojeda ya estaba muy pinche preocupado por lo que estaba pasando en la institución que él tenía que comandar. Y sin embargo, en los hechos se le entregó otro ascenso a Manuel Roberto Farías Laguna en un procedimiento extremadamente sospechoso, pero que lo empoderaba más y que lo dejaba solamente por debajo de los almirantes de la Marina. Un ascenso gestionado por la Secretaría de la Marina, aprobado por Presidencia y entregado de último minuto por la Secretaría de Gobernación. ¿Y nadie se dio cuenta? Y ahora resulta que algunos se quieren hacer los sorprendidos. Noviembre del 23. De noviembre del 23. Y noviembre del 22. 22 y 23. Los propone, entre otros nombramientos, Andrés Manuel López Obrador, ¿correcto? Sí, claro. Y luego los aprueban Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación y Adán Augusto López debieron haber como, hecho la investigación. como secretario de Gobernación. Que lo hicieron, y claro que lo sabían. ¿Este también? Son las dos fechas de a ver, déjame hacer, ¿puedo hacer aquí una pausa? Claro. A ver, Arturo, estos nombramientos, cuando ya... Lo primero no son nombramientos. Promociones. Como no son propuestas al Senado para son su ratificación. Ustedes tienen la mayoría. A ver, ojo, ¿no? Porque aquí son muy tramposos los del PRIAN, ¿no? Pero si Achú... Tú sabes, me imagino que ellos saben quién aprueba los nombramientos. Bueno, ¿verdad? voy a No, vamos a hacer una pausa ahí para luego no aprueba los volver nombramientos? ¿Quién aprueba? Senadores. Pero ¿quién envía? Espérame, ¿Quién envía las propuestas? Ve lo tramposos que son. ¿Quién envía las Entonces, propuestas? si ellos fueran personas, Arturo. la responsabilidad es compartida, ¿no? Entonces, No, ¿cuál era la chamba del claro que senador? Revisar también el nombramiento que me están mandando. ¿Por qué tratarían de esconder el nombre del sobrino de Rafael Ojeda entre una lista de 182 marinos? ¿Qué hubiera pasado si en el 2023, antes de que explotara todo este escándalo, se le hubiera dado el tiempo a los senadores de investigar el nombre de Manuel Roberto Farías Laguna? Y ni siquiera hablemos de su expediente, solamente googlear el nombre. Para este momento de la historia, ¿quién pudo haber puesto la lupa sobre los muy acomodados sobrinos del secretario de la Marina? Hay una campaña en contra de las instituciones pilares del Estado mexicano, que es el Ejército y la Marina. Loret recientemente difunde los sobrinos consentidos de la Marina. También se ha dicho que se utilizó un helicóptero para el traslado de una botarga y mienten diciendo que le robaron un contenedor a la Secretaría de Marina. Desde un año antes, cabrón, desde un año antes del ascenso de Manuel Farías, Loret de Mola ya había señalado en su columna del Universal que los sobrinos del secretario de la Marina hacían y deshacían dentro de la institución como si eso fuera changarro familiar. Decidían ascensos, comisiones y presupuestos conforme a sus intereses personales. Y según esta columna, los propios elementos de la Marina acusaban que Manuel y Fernando se daban atribuciones que estaban lejísimos de su rango. ¿Pero ustedes creen que Loret de Mola se enteró porque se lo preguntó a la Ouija? ¿O todo se le reveló en un sueño como profeta azteca? Fueron los marinos, cabrón, pues si tampoco era un gran secreto, porque los propios marinos eran los más encabronados de todo lo que podían ver y presenciar dentro de la Marina y de las aduanas. Que elementos de la Marina hayan filtrado esta información al periodista más crítico del gobierno de López Obrador no era casualidad. Y tampoco venía de la nada. Por respecto a nuestra calidad como senadores y senadoras de la República y sobre todo por un profundo respeto, como dije, a nuestras Fuerzas Armadas, es que Movimiento Ciudadano ejerce su voto bajo protesta sobre estos dos dictámenes relativos a los ascensos de la Marina, el Ejército y la Fuerza Armada. Votaremos a favor, pero aclarando que estos dos temas centrales, una, la información y el proceso, la dignidad de este Senado que no nos dieron al no querernos dar información sobre los currículums. Les dije que esto se contaba mejor de atrás para adelante, ¿sí o no? El 16 de noviembre del 2022 se aprobó en la Cámara de Senadores el ascenso de 87 elementos de la Marina, entre los que destacan el ascenso a contraalmirante de Rubén Guerrero Alcántar, que 2 años después sería asesinado. Y sí, el ascenso de Fernando Farías Laguna, el otro sobrino de Rafael Ojeda. Acuerda ratificar los 26 nombramientos en el grado de contraalmirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de Marco Antonio Barajas Baeza, Fernando Farías Lagunas, ¿Pero qué creen? Y hoy vienen aquí al Senado de la República
a que sin ningún tipo de valoración, sin conocer siquiera las fichas curriculares, se aprueben, fíjense nada más, 302 nombramientos, ascensos de generales de rangos altos de las Fuerzas Armadas y 87 ascensos de la Marina. Yo pregunto a los mexicanos, ¿conocen quiénes son estas personas que van a ratificar hoy el Senado de la República? Porque yo no, y soy senador de la República. Yo sé que me estoy mamando de intrigoso, pero ya van dos, cabrón. Lo mismo que le harían a la Comisión de la Marina en el 2023, se lo hicieron al Pleno del Senado en el 2022. Llevarles un dictamen para ratificar los ascensos que propone Presidencia sin saber a quién chingados están avalando. Hoy nos preocupa mucho este empoderamiento porque los militares hoy en México ya no solo hacen lo que lo decía el Código Militar, hoy hacen más de 200 actividades que los civiles estarían haciendo o que deberían de hacer. El proceso debería ser tratado con la mayor responsabilidad y honorabilidad en este Senado de la República. El Senado de la República no es una ventanilla de trámites del Ejecutivo Federal, un procedimiento opaco, sin justificaciones, ni currículums, ni un proceso de análisis, manchan la trascendencia de los ascensos y lamentablemente le resta seriedad a estos. No, cabrón, y este circo no para, es 24 horas, porque todavía Higinio Martínez se levantó a defender el dictamen con el argumento más pendejo del mundo. Vamos a cuestionar solo a través de un expediente. Una carrera de 20, 25, 30 años, no lo sé cuánto tuvieron un soldado para llegar a almirante, que es el grado máximo, o para llegar a general de división, que es el grado máximo. Creo que los años que tuvieron de carrera militar es lo que avalan esa trayectoria. Sí, Higinio, defendiste desde el Senado de la República que se avalara a ciegas el empoderamiento de Fernando Farías Laguna, hoy prófugo de la justicia. ¿Cuántos miles de millones de pesos nos hubiéramos ahorrado si todos se hubieran puesto a hacer su puta chamba? Que pueden estos nombramientos que se están presentando en la Comisión de Marina y después en la Defensa, haber algo que se pase, pues aquí también, aquí lo hemos escuchado desde que llegamos. Hoy te escucho. Porque se señaló que un coronel, un general, quién sabe qué, se le acusó de quién sabe qué. Aquí se han acusado a senadoras y a senadores y no hemos hecho caso por unas acusaciones públicas en este caso. Aquí es donde los pudieron frenar, hijos de su puta madre. ¿Quién se va a hacer responsable, cabrón? Pero este video es una invitación a que se haga pendejo el que quiera, porque es evidencia de que justamente y casualmente en los ascensos de Fernando Farías Laguna en el 2022 y de Manuel Roberto Farías Laguna en el 2023, los senadores de Morena particularmente hasta pelearon, cabrón, para poder ratificar los ascensos completamente a ciegas, sin saber quiénes eran y qué habían hecho. Así que ahora no nos pueden salir con la mamada de que... ¿Quiénes son los que han detenido a estos delincuentes? Pues nosotros. Porque ustedes pelearon para dejarlos pasar. Evidentemente una cosa desencadenó la otra. A Fernando Farías Laguna lo ascienden como contraalmirante y en cuestión de 6 días aparece una columna de Loret de Mola con las denuncias de los marinos sobre las actividades de los muy empoderados sobrinos de Rafael Ojeda. Ahora bien, ustedes conocen perfectamente a las Fuerzas Armadas de este país y la secrecía que los acompaña. ¿Qué tanto se tuvieron que haber ignorado los reclamos y las denuncias dentro de la Marina para que el único camino que le quedara a todos esos marinos enojados fuera Loret de Mola? Definitivamente lo que hemos encontrado aquí es un patrón y hay dos opciones. La primera opción es que entre más se ascendía a los sobrinos de Rafael Ojeda, mayor molestia había entre los otros elementos de la Marina. Y la segunda opción es que entre más molestos estaban los elementos de la Marina con las actividades de los sobrinos de Rafael Ojeda, mayor protección se les entregaba con sus respectivos ascensos. Pero lo que aquí queda claro es que tenemos evidencia que desde la Secretaría de la Marina y con complacencia de la presidencia de López Obrador, se les regaló impunidad a los sobrinos del secretario de la Marina simplemente con ponerlos más arriba de la cadena de mando. Si en el 2022 López Obrador no hubiera descalificado la columna de Loret de Mola, y desde luego que hay enojos
porque pues están cambiando las cosas. Seguramente el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar seguiría vivo. Pero en la política, como en la comedia, todo está en el timing. Y la 4T siempre me ha dado un chingo de risa. Porque patria se escribe con A de mujer. Desde que Loret de Mola denunció en su columna la impunidad con la que operaban los sobrinos de Rafael Ojeda, han pasado 3 años. Desde la supuesta denuncia que dejó el exsecretario de la Marina, nos dicen que han pasado 2 años. Desde que el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar denunció con el actual secretario de la Marina lo que le mandó en una carta a Rafael Ojeda, ha pasado 1 año. Desde que incautaron el buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, han pasado 6 meses. Pero desde que vino el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, hasta que detuvieron a los primeros implicados en el caso de corrupción más grande en la historia de este país, no pasaron ni 72 horas. Todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos, y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto. Este grupo de implementación, sé que en muchas ocasiones se hablan de grupo, que se ha formado un grupo. Esto es un grupo de alto nivel. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y se agradecemos muchísimo. Y aquí pueden argumentar un pergamino entero si quieren, no importa, porque los hechos hablan por sí mismos. Hubo todas las señales y oportunidades para detener este sangrado a borbotones que esta red de contrabando y defraudación fiscal le estaban haciendo a los recursos del país, y no quisieron hacerlo. Cuando los medios de comunicación trataron de sacar el caso a la luz, los acusaron de tener intereses personales. Cuando un marino ofreció la vida para denunciar todo este pinche problema, lo ejecutaron a plena luz del día. Y aquellos que aún tenían información, casualmente están dejando de ser un problema. Este 8 de septiembre se reportó el suicidio del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. La Secretaría de Marina, por medio de redes sociales, lamentó el fallecimiento. Pérez Ramírez supuestamente recibió sobornos relacionados con el contrabando de huachicol fiscal del megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico en marzo pasado. Un día después de la detención de las 14 personas implicadas en el contrabando de combustible, se mata en su oficina un capitán de la Marina, así de casual. Y todavía se ofende el fiscal Hertz Manero por considerar que esa muerte puede tener relación con el caso que a él le toca investigar. Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces es un asunto de otra naturaleza. ¡Estamos todos locos, cabrón! Este señor debería ser el primero con suspicacias de que pueden estar tapando las grietas de esta conspiración que a él le toca investigar y llevar a la justicia. Pero ¿qué podemos esperar de un señor que presume una investigación que hasta la propia Claudia Sheinbaum niega conocer? Ahí inicia la investigación. Y ahí viene entonces por parte de la Fiscalía General de la República, de la propia Marina, una investigación donde se dan cuenta pues que hay algunos elementos de la Marina involucrados y hay empresarios involucrados, y la investigación continúa a partir de un buque que llegó en marzo de este año. Doctora, pero le quiero preguntar, es que en la conferencia anterior en materia de seguridad, el fiscal Alejandro Hertz dijo que la investigación había empezado hace 2 años, cuando el propio exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, había denunciado a sus propios sobrinos. Sí, probablemente eso lo tiene que explicar el fiscal, no soy la fiscalía. He visto bailables de kinder más coordinados que la fiscalía y la presidencia. Detienen a 14 personas por contrabando de combustible relacionado al huachicol fiscal. 24 horas después, un capitán de la Marina decide suicidarse en su oficina porque ya no quiere ver más películas de Pedro Pascal o algún pretexto pendejo. Y en otras de esas casualidades extrañas que solamente los mexicanos decidimos tragarnos por voluntad propia, al día siguiente, otro capitán de la Marina pierde la vida en una rutinaria práctica de tiro.
La Secretaría de Marina reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en un presunto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. El reporte del deceso del comandante ocurre un día después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez se quitara la vida en su oficina. ¿La práctica era ver quién le atinaba al capitán o qué pedo? Muchas casualidades en unos cuantos pasos. Casualmente matan a un capitán de la Marina en una casual práctica de tiro después de que casualmente revelaran una red de contrabando en las aduanas que casualmente administra la Marina. Pero para que vean que sí es cosa de la mala fortuna, este capitán, Omar Adrián del Ángel Zamora, es el mismo capitán que es reemplazado en la aduana de Manzanillo, Colima, por el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar. Eso de que un capitán de la Marina, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, haya muerto solamente así durante un ejercicio de práctica de tiro real, me parece que es demasiado insuficiente. Mucho más si se toma en cuenta que él mismo estuvo en la candente, estratégica, delicada, contaminante aduana de Manzanillo, Colima. Allí estuvo, se retiró, se dice que negoció su retiro, su salida, y en lugar de él entró el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que entró ni más ni menos y que al poco tiempo él denunció la red de complicidades y de corrupción que encabezaban los sobrinos del anterior, del secretario de la Marina, Rafael Ojeda. Lo que quiere decir que todo aquello que haya denunciado Rubén Guerrero también lo presenció Omar del Ángel. Y por supuesto que puede ser un suicidio y una muerte fortuita, pero este caso ya tiene 7 muertes relacionadas y todas son en beneficio de la impunidad y de que cada vez sea más complicado llegar con todos los responsables. No es casualidad, Presidenta, que el día de ayer falleció un marino presuntamente ligado con el tema de Huachicol en una prueba de tiro. ¿Cuál es el reporte que le dan? Me parece, la verdad, con todo respeto a ti y al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima, ni por lo que ocurrió. ¿No le parece que es una casualidad? Todo lo que han visto hasta ahorita son hechos registrados por los medios de comunicación o por el propio gobierno. Lo que va a continuación es mi perspectiva. Este país ni siquiera está cerca de ser consciente de toda la trama de corrupción que estamos viviendo. Esto es apenas lo que nos han querido mostrar de una conspiración delictiva que utilizó el empoderamiento de las Fuerzas Armadas para que todo ese presunto contrabando de combustible, drogas y armas quedaran parado bajo la impunidad y la opacidad que se le ha entregado al Ejército y a la Marina por los últimos, ¿qué? ¿100 años? ¿Cómo es posible que se creara una estructura de contrabando dentro de la Marina? Por la misma razón que no se le revisan los ascensos en el Senado, porque ahora resulta que como son de la Marina, nos vemos obligados a entregarles un pinche cheque en blanco. Como integrante de la Comisión de Marina y también presidente de la Comisión de Defensa, lo que pedimos a todos ustedes solidariamente es su voto de confianza a una carrera militar, y que si el día de mañana alguien tiene algo que salga bueno, ya habrá autoridad que se juzgue en este caso. El dato de que desde hace 2 años se denunciaron las actividades de los sobrinos de Rafael Ojeda es simplemente un dicho casi criptográfico de Hertz Manero que no se sostiene, cabrón, porque desde hace 3 años se estuvieron empoderando en lo obscurito a los que hoy están siendo acusados de formar parte de una red de contrabando de combustible y de haber generado el desfalco más grande en la historia de este país con 550,000 millones de pesos perdidos. ¿A qué horas, cabrón? ¿A qué horas van a ser responsables de todo esto a Rafael Ojeda? ¿O qué? ¿En la cuarta transformación sí hay intocables? Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Es como si los marinos nos dijeran, cierra los ojos y abre la boca, y tú solo respondieras, ajá. Pero ¿por qué creen ustedes que Hertz Manero se lanza a defender al almirante Ojeda con un dicho que no tiene sustento? Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución.
Porque el robo fue tan grande y cínico que era imposible que él no supiera o que nunca se hubiera dado cuenta. La única defensa que le pueden armar, después de todas las señales y voces que a gritos denunciaron el flagrante desfalco que estaban viviendo las aduanas, es que el almirante Ojeda denunció los hechos hace 2 años, sin registro de que eso haya pasado. Y sin embargo, no nos pueden explicar por qué en el mismo lapso de tiempo se empoderó tanto a los principales implicados. Es imposible que el secretario de la Marina nunca haya recibido información de las sospechosas actividades de sus sobrinos, que nunca nadie le haya comentado de esos buques que llegaban vacíos y que de todas formas descargaban en carrotanques y pipas, que nadie le haya mencionado de todas las comisiones, ascensos, contratos y presupuestos que aprobaban los hijos de su cuñada. ¿Cómo es que al secretario de la Marina se le pudo oír que sus sobrinos se paseaban por las aduanas de este país sin tener encargo en ellas? La página 335 de la carpeta de investigación detalla la ubicación y la duración de las visitas que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, actualmente prófugo, acumuló en las aduanas entre julio de 2023 y junio de 2025. El mayor tiempo fue en Guaymas, Sonora, con 385 días. Y 130 días en la de Dos Bocas, Tabasco. En la carpeta de investigación se acusa que a pesar de que no hubo adscripciones en alguna aduana, se infiere que Fernando Farías Laguna pudo tener actos de presencia en las aduanas señaladas con anterioridad, muy probablemente encaminado a situaciones delictivas. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, siguió un patrón similar. Entre julio de 2023 y junio de 2025, se desplazó de manera recurrente en torno a 4 aduanas: Ensenada, Baja California, Guaymas, Sonora, Manzanillo, Colima y Veracruz. Así que él mismo nos deja con solo 2 opciones. O Rafael Ojeda sabía y no hizo nada para detenerlos, o Rafael Ojeda es un reverendo pendejo que nunca debió llegar a ser almirante de la Marina. ¿Cuál creen que le dé menos pena aceptar? ¿Cómo es que influye la visita de Marco Rubio en este caso de corrupción, contrabando y crimen organizado? Dice, los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad. Es decir, que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial. Para nosotros, pues, es fundamental que quedara claro. Es que tampoco está tan difícil. Tienes a los Estados Unidos legislando para denominar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Bloquearon cuentas y cancelaron visas por vínculos con el crimen organizado. Le bloquearon las transacciones a 3 instituciones financieras de México. ¿Qué crees que piensan en Estados Unidos cuando se enteraron que millones y millones de litros de combustible fueron contrabandeados ante los ojos de la Marina y nadie hizo nada? Les presentamos también, pues, los avances que hay en seguridad, la estrategia que seguimos, y ellos también a su vez, pues, presentaron algunos temas. Entonces fue una reunión cordial y creo que, pues, el resultado es bueno para el país. Muy pendejos estaremos los mexicanos si no nos emperra este caso, porque nos bailaron nuestro dinero. Ese dinero que no se convirtió en medicinas, hospitales, escuelas, casas, oportunidades, crecimiento, desarrollo y muchas otras cosas que sí le hacen falta a este país. Pero para Estados Unidos lo relevante es que si México permitió que los cárteles de la droga, que el crimen organizado se beneficiara de este huachicol fiscal, es igual a que el gobierno mexicano haya financiado las operaciones de cualquier cártel de la droga que haya contrabandeado ese combustible. Aprovecho esta comparecencia para colocar sobre la mesa un tema que la oposición ha intentado manipular. Han querido llamar huachicol fiscal a lo que en realidad es contrabando de hidrocarburos. Ah, mira, pudo salir a hablar sin que saliera su papá primero. Hay una particularidad con el huachicol fiscal. Sí es contrabando de combustible, pero hay una razón del por qué se llama huachicol fiscal. Porque todas esas gasolinerías y empresas que venden combustible contrabandeado están cobrando el impuesto que el gobierno no está cobrando. Por lo tanto, podemos decir que están picoteando la tubería de la hacienda pública. Y se los voy a tratar de simplificar un poquitín más.
En México se pagan demasiados impuestos por los combustibles. Por un litro de gasolina magna se pagan 6.45 pesos de impuestos. Por un litro de gasolina premium se pagan 5.45 pesos de impuestos. Por un litro de diésel se pagan 7.09 pesos de impuestos. Mientras los impuestos de la gasolina sigan ahí, el incentivo para seguir contrabandeando combustible va a seguir existiendo. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que esos impuestos, el IEPS y el IVA de la gasolina, es una de las principales fuentes de recaudación de este gobierno, que está quebrado por su propio movimiento. Este gobierno tiene que seguir pagando el Tren Maya, el aeropuerto de Felipe Ángeles, Dos Bocas, tiene que pagar el aeropuerto que nunca se construyó, tiene que pagar nóminas, tiene que pagar programas sociales, becas, pensiones, tiene que seguir pagando la deuda, tiene que hacer muchísimos pagos. Y el gobierno anterior lo desfondó, güey. Le dejó una deuda de 10 billones de pesos extra. ¿Cómo le hacemos? Y si todo esto es nuestro pedo, ¿qué tanto le importa a Donald Trump y a Marco Rubio? Porque ya sea para el consumo de los cárteles o para venderla y sacar millonarias ganancias, el descuido del gobierno mexicano en las aduanas es como si la propia 4T hubiera sido el patrocinador oficial de estos criminales que el gobierno de Donald Trump está tratando de asfixiar. Dime si no vas a provocar la presión de un país con el que vas a revisar el Tratado de Libre Comercio más importante del mundo, que tiene detenidos en sus cárceles a los líderes del narcotráfico más relevantes de tu país y que algunos de ellos los detuvo sin tu colaboración, y como cereza del pastel, con quien vas a compartir un mundial de fútbol en 10 meses. Parece ser que el caso del huachicol fiscal era una situación tan grave que ya no se podía contener por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, y lo único que podían hacer era administrar el daño. Hay un hecho ineludible. Las personas que están detenidas por huachicol fiscal fue una investigación del propio gobierno de México. Esto es definitivamente veneno para la 4T, pero Claudia tiene la ventaja de controlar el gotero. A mi perspectiva, el gobierno de Claudia Sheinbaum está cediendo a las presiones de Estados Unidos para detener el contrabando de combustible y dejar de financiar a los cárteles de la droga, pero está administrando el daño para que la explosión de dinamita no alcance al tótem que sostiene a toda la 4T. Hoy sale Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo es que no se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Que lo dice él? ¿O que lo dice el Reforma? ¿O que lo dice Latinos? Pareciera ser que el segundo piso de la transformación se está enfocando en una cosa: en desfogar toda la presión que existe sobre la responsabilidad de López Obrador en la corrupción que no se acabó en su sexenio, sino que creció e hizo metástasis en las Fuerzas Armadas. Y para eso es muy útil el otro juego que se está jugando en la misma cancha. Ahora resulta que el Pato Mayor le tira las escopetas. Y no es que no haya que hacer responsable a Adán Augusto por lo que hizo y dejó de hacer como gobernador de Tabasco, pero resulta particularmente benéfico para Claudia Sheinbaum que en este momento la discusión mediática sobre corrupción esté centrada en el personaje de Adán Augusto y no en un almirante de la Marina o en el líder moral del movimiento que la puso en la presidencia. Hay una investigación periodística que reveló que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, pues no presentó en su declaración patrimonial 79 millones de pesos por parte de empresas. ¿Tendría el senador que aclarar esta situación, esta acusación? Esto también porque el SAT ha puesto alertas a las transacciones millonarias que tuvo el ahora senador por parte de una empresa fantasma y otra que obtuvo contratos durante su gobierno en Tabasco. Pues sí, que aclare. Que aclare el senador. Pero miren, hablemos en serio un poquito. Para que pasaran millones y millones de litros de combustible por las aduanas de México, la Marina tuvo que ser cómplice o omisa de lo que estaba pasando. Para que todos esos buques y carrotanques pudieran pasar con combustible a México sin pagar impuestos, el SAT tuvo que ser cómplice u omisa de lo que estaba pasando. Para que todos estos carrotanques y buques pasaran con millones de litros de combustible sin pagar impuestos, generando millones de dólares de ganancia para esta red de corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía tuvieron que ser cómplices u omisos para todo lo que estaba pasando. Pero que nadie en puertos, aduanas, SAT, Fiscalía, Unidad de Inteligencia Financiera, Pemex, Secretaría de Energía, Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobernación hubiera notado la falta de recaudación de $500 millones de pesos y la cada vez más empoderada actitud de los sobrinos de Rafael Ojeda, quiere decir que la Cuarta Transformación era cómplice
o era una estafa. Pero si lo digo yo, nadie me va a creer. Así que se lo dejo a alguien con mayor autoridad moral. Y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. López Obrador nos prometió acabar con la corrupción y lo único que nos entregó fue un pedorro pañuelo blanco. ¿Dije pedorro? Perdón, quise decir pedorreado. No hay corrupción. Aunque les dé coraje a los conservas. Ya se acabó. ¿Pero cómo, presidente? Pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que los muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe, los quiero. Nos vemos. Pero era el año 2000. Se nos permitía ser ignorantes para poder ser felices. Yo no sabía que tenía que conectar mi computadora al teléfono, así como Gloria Trevi no sabía que vivir con 15 adolescentes estaba mal. Pero ella era feliz. Y al lado me sale un anuncio. Mujeres feas dispuestas a coger esta noche. Primero, ¿por qué me tienen que aclarar que están feas? 2, me están diciendo que están feas para que entienda que lo único que les queda es cogerse a cualquier cabrón que esté caliente. Y 3, ¿qué tan feas?